Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a, como saben, arrancar con la unidad 4, lo que sería el trabajo práctico número 8, ¿sí? Como tema vamos a ponerle el título que es Interdisciplina y Sistemas Complejos. Está todo colgado en el campus, pero de todos modos repasamos. Texto original que van a tener que leer de Nora Elikiri, que el título es bastante largo, pero se llama Importancia de la articulación interdisciplinaria para el desarrollo en metodologías transdisciplinarias. No teman que si bien el título es largo, es bastante fácil de comprender. Por otro lado, la ficha de cátedra del licenciado Matías de Ambrosio, que se llama Interdisciplina y Sistemas Complejos. Después tienen 2 PowerPoint que confeccionó la cátedra y tienen la guía de lectura, como siempre. Y dentro de lo que es la actividad número 8, en ese mismo Word, tienen un link hacia un video de Rolando García en donde explica qué es para él el concepto de sistema complejo, ¿sí? Esta actividad, recuerden que la tendrían que estar entregando como máximo hasta el viernes de la semana que viene, ¿sí? Bueno, bien, ahora vamos a pasar al texto de Nora Likiri, que tiene que ver con, bueno, su formación es en psicopedagogía y su interés principal tenía que ver siempre con la psicología y la educación. En este texto principalmente lo que ella dice es, vamos a distinguir dos conceptos que son utilizados muchas veces de manera indistinta, ¿no es cierto? Nos vamos apropiando de palabras que de manera superficial estamos usando, pero sin ver a qué apuntan, qué es lo que subyace detrás de esa idea. Por eso lo que ella plantea es que el término multidisciplina e interdisciplina se termina usando la mayoría de las veces de manera indistinta, cuando implican diferentes abordajes de una problemática. Más que nada va a centrar su análisis en criticar a la multidisciplina para proponer un enfoque que ella llama interdisciplinario de las problemáticas. La mayoría de los abordajes con los que se encuentra en realidad tienen que ver con la multidisciplina. ¿Qué es la multidisciplina? Lo que ella dice es una yuxtaposición de saberes, en donde tratan de abordar todos el mismo objeto de estudio, pero cada uno se queda centrado en su propio saber, no dialogan y no hay una construcción ni un avance en cuanto al conocimiento, ¿sí? Cada disciplina se queda pensando en que ella tiene su verdad y nada más. Esto hace que veamos la realidad de una manera mucho más simple y sin tener en cuenta también la demanda social que implica esa realidad, fluctuante y compleja. ¿Qué críticas hace en relación a esto? Dice que eso tiene que ver con el sistema educativo en general y con la formación de los profesionales. En el ámbito de la primaria, de la secundaria y en el ámbito universitario, en toda América Latina, ella hace investigaciones para poder afirmar que la enseñanza que se brinda tiene que ver con brindar el conocimiento de una manera estanca, en donde cada conocimiento tiene sus fronteras, no se mezcla con otras y no hay una articulación entre la teoría y la práctica. Muchas carreras forman a sus profesionales solo en la teoría para que después vayan al campo de la práctica, cuando dice que en realidad debería estar interrelacionado esto todo el tiempo, ¿sí? Por otro lado, lo que dice es que hay una tendencia cada vez mayor a la especialización dentro de las disciplinas, pero que esto hace que no se vea esta complejidad de la realidad de la que hablábamos al principio. Entonces, hay como 3 críticas puntuales que ella hace de esta educación. Una tiene que ver con esta desarticulación entre la teoría y la práctica. Otra tiene que ver con que a la hora de formar profesionales no se toma en cuenta la verdadera demanda de una sociedad, de un lugar. Digamos, se pueden formar profesionales que estén por fuera de las necesidades de un territorio, ¿no? Y por otro lado, una excesiva especialización, en donde cada uno se centra más en algo específico sin ver el panorama total de una disciplina, ¿sí? Ahora bien, cuando ella habla de un abordaje interdisciplinario, es una manera superadora, si se quiere, de cómo concebimos una problemática.
la interdisciplina tiene que ver con una posición frente a la manera de cómo vamos a trabajar. Definimos el objeto de estudio, pero de una manera ya sabiendo que la realidad es compleja. Entonces, en la interdisciplina va a haber diferentes disciplinas abordando un mismo problema, pero entre ellas, la diferencia, la multidisciplina, entre ellas la diferencia es que van a dialogar, van a construir algo distinto, ¿sí? Van a generar nuevos términos. La interdisciplina tiene que ver con que un profesional de una disciplina pueda preguntarle a otro sobre algo que no se había preguntado y esa nueva pregunta salió justamente de la interacción de dos saberes. ¿Es necesario que los profesionales sean especialistas en su disciplina? Sí, por supuesto, o sea, tiene que haber un alto nivel de formación, pero a la vez una apertura y una flexibilidad necesarias para saber que yo también me tengo que dejar afectar, digamos, por los conocimientos que vengan de los demás que tienen otra formación, ¿sí? Por eso lo que el Ichiri dice es que en realidad esta interdisciplina tiene que ver con una decisión de trabajar en equipo, pero no se da de una vez y de manera casual, sino que hay ciertos requisitos con los que cumple. De hecho, en el mismo texto de ella, estos requisitos los tienen enumerados a modo de trabajo en equipo, hay una intencionalidad de trabajar interdisciplinariamente, hay una flexibilidad. Si yo creo que mi saber es el único y es la verdad, no voy a poder de ningún modo dialogar con las otras disciplinas. Existe una cooperación recurrente, o sea que hay una continuidad en esos intercambios y hay una reciprocidad en esa interacción en las disciplinas. Da el ejemplo de cómo suena una orquesta. Ese mismo ejemplo al que remite Rolando García cuando habla de sistemas complejos. ¿Cómo nos imaginamos una orquesta? Que esta actividad también la tienen dentro del trabajo práctico número 8. Imagínense cada músico tocando a la perfección la partitura, porque así es como la deberían tocar, pero ¿qué pasaría si cada uno lo hace desde lo individual y no escucha a los demás? Por más que cada uno lo toque a la perfección, esa orquesta de ningún modo va a sonar bien. Entonces tenemos al director y a cada músico que sería el especialista en su saber, pero dialogando con los demás para que suene en conjunto algo armónico, si se quiere. Ahora bien, más allá de que este sería un abordaje ideal, si vamos un pasito más, el lenguaje en común que construirían las diferentes ciencias de interactuando sería lo que ya pensamos como transdisciplina. Por otro lado, el Ikiri nombra los posibles riesgos en caso de excederse en algunos puntos, que tiene que ver con la extrema especialización, ¿sí? Que nos lleva de nuevo a esta crítica que ella hacía al comienzo, en donde de tan especializada que una persona puede estar, no ve la complejidad en su conjunto, o sea, es necesario seguir viendo la realidad de manera compleja. Y por el otro lado, la otra crítica es que se genere una excesiva generalización de los conocimientos y se pierda lo particular de cada uno. Ahora bien, si seguimos un poquito más y lo juntamos con el planteo de Rolando García y los aportes que nos hace la ficha de cátedra, podemos decir que la interdisciplina es la manera de abordar a los sistemas complejos. ¿Qué quieren decir los sistemas complejos? Son sistemas que nosotros recortamos, ¿sí? Partes de la realidad que recortamos, en donde tenemos noción de que cada elemento que compone esa realidad es heterogéneo, pero entre todos interactúan. Si yo modifico o cambio algo de un elemento, eso va a repercutir en todo el sistema. Entonces van a ser necesarias diferentes disciplinas para ver el problema desde distintos ángulos, pero interactuando entre sí. Si pensamos en salud, por ejemplo, necesariamente, si yo me paro en una postura en donde considero una visión más amplia de la salud, voy a saber que todo problema está inmerso dentro de otras variantes, como la economía, como la cultura, como el ambiente donde las personas vivan, ¿sí? Entonces,
También creo que tiene que ver con este enfoque que vimos al comienzo en cuanto a Blecher y su propuesta de el abordaje comunitario, ¿sí? Rolando García en su video vieron que habla de diferentes sistemas dentro de un sistema complejo. Hay diferentes niveles donde cada uno tiene mayor interacción entre los elementos, pero de todos modos, si yo modifico algo de un subsistema, eso va a repercutir en el otro, ¿sí? Él da el ejemplo de pensar una problemática agraria en el sentido de, bueno, ¿qué componentes forman esta problemática que voy a recortar? Tengo que ver el suelo, el clima, tengo que ver los campesinos que trabajan en esa tierra, tengo que ver las condiciones económicas. De eso se trata la postura con la que yo voy a encarar un problema. Ahí Rolando García lo que va a decir en el video, que es bastante claro, va a hablar de 3 principios dentro de un sistema complejo. El principio de estratificación, el principio de articulación y el principio de organización sistémica. El de estratificación tiene que ver con estos diferentes niveles de organización que se dan dentro de un sistema complejo. El de articulación quiere decir que hay relaciones entre esos mismos subsistemas, y el de organización sistémica quiere decir que la modificación de una parte va a afectar al resto de los sistemas. Lo que dice también es que un sistema complejo yo lo termino de recortar cuando también termino la investigación. ¿Y en qué sentido avanza una investigación? ¿Y en qué sentido avanza el conocimiento visto desde la interdisciplina? En el sentido de que genera nuevas preguntas. No se trata de reproducir conocimientos previos, sino de que aparezcan preguntas que anteriormente no estaban. Es así como debería ser la evolución del conocimiento. Dice que es así también como se dieron las grandes transformaciones en la ciencia, en definitiva. Piénsenlo desde la concepción de los paradigmas del conocimiento con los que se estudian los diferentes problemas de la época. Cuando un conocimiento nuevo que previamente no estaba aparece, cambia también la mirada con la que empezamos a ver el mundo, ¿sí? Ahora bien, es importante que ustedes también puedan en esta incorporación de nuevos conocimientos ver en los casos que se proponen en la actividad número 8 si realmente se da un abordaje interdisciplinario o multidisciplinario dentro de esos ejemplos que les proponemos. Porque se van a dar cuenta que muchas veces nosotros mismos nombramos a la interdisciplina cuando en realidad, o la famosa, lo que conocemos como interconsulta incluso, termina siendo muchas veces multidisciplina. ¿Por qué? Porque no se cumplen con todos los requisitos de un abordaje interdisciplinario. Así que bueno, espero que esta aclaración les haya servido. Los ejemplos son muy importantes para comprender también de qué estamos hablando y quedó disponible para las consultas. Si quieren por mail, va a ser mucho mejor. Tengan en cuenta que la actividad entonces se entrega el viernes que viene, hasta el viernes que viene. Y bueno, seguimos en contacto.